¿Sí no ve? Ya. Bien, entonces, ¿qué les decía yo acá en los IECA? Su diferencia netamente farmacocinética. Semivida corta, captopril y es activo. Se pudiera usar sublingual. Siempre, nunca tengan prisa de bajar la presión, porque si hay prisa muchas veces hacen la hipotensión brusca y eso compromete la vida del paciente, ¿no? Luego, la eliminación de casi todos es renal, entonces habrá que tener cuidado en insuficiencia renal, hacer ajuste de dosis. ¿A qué paciente no le damos? Embarazo. Si la insuficiencia renal es severa, tampoco, porque va a quedar con dosis alta por mucho tiempo y va a ser el efecto hipotensor muy grande. En las estenosis nunca se da. En hiperpotasemia porque él hace hiperpotasemia. Pacientes que hacen tos o angioedema es una reacción de hipersensibilidad, como toda reacción alérgica nunca se debe dar en fármaco en pacientes alérgicos, ¿no? Eso no lo sabemos hasta que no lo usa el paciente. Acá no puedo predecir si el paciente va o no a ser alérgico, ¿no? Sus interacciones. Bueno, estas interacciones sí me son importantes porque son fármacos, las que les he puesto acá, muy usuales en los pacientes. No solo recibe tu paciente enalapril, sino que recibe también otro fármaco. ¿Quiénes serán AINES? Vamos a empezar por aquí. ¿Quiénes son los fármacos AINES? Blanca Pinto. Blanca. Verónica Carrizo. Romy Aguilar, a ver quién me contesta. Eran, doctora, los famosos antiinflamatorios no esteroideos. Son los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, ibuprofeno. Paracetamol pudiéramos y no pudiéramos ponerlo ahí. Un meloxicam. ¿Y ellos serán de venta libre? ¿Será que el paciente se automedica o no? Sí, doctora, venta Sí, libre. son de venta libre, doctora. Sí, venta libre. Bueno, en Bolivia nuestra lista de venta libre es pequeña, pero lo que sucede no es eso, ¿no? Entonces, si tengo dolor, a nadie le gusta tener dolor, me parece tan sencillo ir a comprarse un analgésico y punto, ¿no? Principalmente en patologías con dolores crónicos, no en el uso de 2 o de 3 días por un esguince de tobillo, sino un dolor de rodilla, una artritis, una artrosis, una lumbalgia de largo plazo. Entonces, este paciente, ¿qué va a pasar si toma el IECA? Porque él tiene hipertensión arterial y toma un AINE. Resulta que los AINE, ya los vamos a estudiar, pero algo ya les he hablado de ello, inhiben ciclooxigenasa. Al inhibir ciclooxigenasa, bloquean a las prostaglandinas de la serie 2, que son las proinflamatorias. ¿Para qué? Para que no haya inflamación. Pero justo esas prostaglandinas a nivel renal son protectoras renales y hacen vasodilatación renal. Si yo uso el AINE, bloqueo la prostaglandina y ya no hay el efecto protector renal y disminuye la filtración glomerular, entonces potencia la nefrotoxicidad. ¿Y será que es usual tomar un AINE? Sí, lamentablemente, ¿no? O que el paciente tome su PRIL y tome su AINE al mismo tiempo. Esto en el largo plazo. Si yo soy de pronto hipertensa, tomo enalapril y voy a tomar 2 días un analgésico antiinflamatorio, no tengo mayor problema. Esto es más que todo con uso crónico, ¿ya? ¿Qué va a pasar si yo recibo un IECA con un diurético que sea ahorrador de potasio, tipo espironolactona, amilorideo, triamtereno, que son los ahorradores de potasio? ¿Qué efecto adverso voy a provocar? El IECA hace hiperpotasemia y este también, entonces voy a tener un efecto de hiperpotasemia extremo que puede complicar a nivel cardiovascular al paciente. Esta indometacina es un AINE. ¿Qué otro efecto, qué otra interacción importante? El paciente nos toma el IECA con un diurético. Cuando decimos diurético, generalmente nos referimos al de techo alto, que es la furosemida, o de eficacia intermedia, que es una hidroclorotiazida. Si bien los ahorradores de potasio son diuréticos, como diuréticos se aplazan, solo sirve para ahorrar potasio, entonces no los consideramos diuréticos. Ya cuando dice la literatura diurético, se está refiriendo a los de techo alto, droga tipo furosemida, o a los de eficacia intermedia, el más usado, la hidroclorotiazida. Entonces, cuando dice diurético me refiero a esos dos. Y estos dos
son natriuréticos. ¿Qué significa? Elimina sodio. ¿Quién le acompaña? El agua. Disminuye volemia, efecto hipotensor. Y el IECA también tiene efecto hipotensor, entonces puede ser sumativo. Cualquier otro antihipertensivo puede ser sumativo, sí. Y la recomendación ahí es antes de asociarle al IECA o dar mayor dosis, espere de 2 a 3 semanas para ver su efecto máximo. Y el alcohol, ¿sube o baja la presión? Romy Aguilar, ¿qué te parece? ¿Sube o baja la presión? Baja la presión. Y si yo te digo que sube, en realidad puede subirla o puede bajarla. La ingesta aguda, yo no estoy acostumbrada a beber alcohol y agudamente estoy tomando alcohol, baja la presión. Hace vasodilatación, por eso toman su vino, se ponen colorados. Vasodilatación, baja presión. Pero si el paciente es alcohólico crónico, ese es hipertenso. Ahí sube presión. ¿Queda clarinísimo? Pero doctora, una pregunta, el consumidor crónico de alcohol, ¿por qué se vuelve hipertenso? Probablemente por una falla a nivel de endotelio y probablemente por una hepatopatía. Es el alcohólico crónico el que termina siendo hipertenso. Lo más probable es que hay daño de endotelio. Acuérdate que el endotelio es el que manda al momento de la hipertensión arterial. Y ese paciente normalmente muere de una cirrosis. Y entonces la hepatopatía termina siendo hipertensión, que es una hipertensión portal de inicio, ¿no? Con varices esofágicas y daño a nivel endotelial. Por eso que el alcohólico crónico termina siendo hipertenso. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, doctora. Los anestésicos generales son todos hipotensores. Cuando el anestesiólogo hace la anestesia, él sabe que va a esperar una disminución de presión arterial, ¿no? Entonces, aquí les he puesto las interacciones más usuales que siempre las tienen que razonar, ¿no? Con un diurético, claro, los dos son hipotensores. El alcoholismo agudo o crónico, hay sus diferencias. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, disculpe, una duda. Sí. Lo que viene a ser el tabaquismo, ¿llega a ser un factor predisponente para la hipertensión? ¿O no Ya. tuviera que ver con los efectos? A ver, vamos a razonar. Si yo me fumo un cigarro, tomo mi presión ahora, me fumo un cigarro y tomo la presión, va a ser la misma, ¿ya? O sea que la nicotina o el tabaco no aumenta ni baja presión. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Va a hacer un daño en endotelio. La oxidación que hace la nicotina en endotelio es extrema. Y si yo a la larga no voy a tener un endotelio saludable, disminuye liberación de óxido nítrico y es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede subir presión. Hay quien te dice, estoy nerviosa, me fumo un cigarro y con eso me tranquilizo, pero si tú tomas la presión en el antes y en el después, no hay variación. No es que la nicotina, el rato que yo estoy fumando, sube o baja presión. Más es un daño de endotelio y un factor de riesgo cardiovascular extremo, porque estás oxidando endotelio. Al oxidar endotelio, endotelinas, óxido nítrico, todo eso se ve deteriorado. ¿Quedó mejor? Yo lo pudiese contemplar como un factor de riesgo endotelial, sí, mas no puedo decir que es hipotensor o hipertensor. Sí, doctora. También tuviera que ver algo con doctora, disculpe la pregunta, lo que viene a ser el estrés oxidativo y los antioxidantes también, puede ser. Claro, la nicotina oxida, ¿no? La nicotina oxida. Por ejemplo, tienes este vaso, por aquí va la sangre. Hagamos de cuenta que tienes plaquitas de colesterol y triglicéridos. No es tanto riesgo, sino cuando ya están oxidadas. Cuando esa placa de colesterol y triglicéridos se oxida, ahí sí tiene alta afinidad por cargas positivas, pasa el calcio y hace ateroesclerosis, ¿no? Y disminuye la formación de óxido nítrico. Entonces no es lo mismo un endotelio que tenga sus plaquitas de ateroma a un endotelio con placas de ateroma que esté antioxidado, ¿no? Entonces la nicotina te hace una oxidación extrema. Cuando yo hablo de oxidación, me tocaste el tema que me apasiona, ¿no? Y tengo que avanzar. Cuando yo hablo de oxidación, ¿qué significa? Yo voy a respirar aire. Respiro el oxígeno. ¿Y por qué no me oxida?
Si yo tengo una manzana aquí al lado y quedó negrita desde que yo empecé a clase, se oxidó. ¿Y por qué yo no me oxidé? Porque yo meto ese oxígeno y tengo mis enzimas antioxidantes. Estoy hablando de una glutationa peroxidasa, una catalasa, estoy hablando de ciertas peroxidasas que evitan que ese oxígeno me oxide. ¿Y qué es lo que va a hacer esas enzimas? Va a evitar la formación de radicales libres, porque la oxidación se manifiesta con los radicales libres. Sin embargo, de todo el oxígeno que yo respiro, el 98%, casi 99% en algunos pacientes se va para ciclo de Krebs y va a hacer todo el metabolismo en ciclo de Krebs. Pero hay un 1 a un 3% que no llega a antioxidarse y que sí va a ser radical libre. O sea que de todo mi oxígeno hay 1% que sí forma un radical libre y yo lo necesito. Ese radical libre, ¿por qué? Porque todo el aire que yo respiro no es estéril. Entonces él me protege de todas las bacterias que entran en cada respirada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que yo estoy frente en una fisiología normal a un oxígeno que 98% irá a ciclo de Krebs y me va a dar un metabolismo aeróbico espectacular y que no me va a molestar, más un pequeño porcentaje que entra a formar radical libre y que me va a proteger. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando este 98% no es 98 porque no hay un buen sistema antioxidante y ya es un 90, 80 y pico. Y tengo más radicales libres que lo usual. Esos radicales libres significa que tienes un electrón desapareado en la última órbita y va dañando las células, ¿no? Entonces tienes un paciente con un estrés oxidativo alto. ¿Quién te hace un estrés oxidativo alto? Todas las patologías donde hay inflamación, sea hipertensión, sea diabetes. ¿Por qué son factores de riesgo ahora en COVID? Un paciente obeso, hipertenso, diabético o con una degenerativa, porque su sistema antioxidante está muy alto. Y un mal sistema antioxidante tiene muchos radicales libres, entonces lesiona las células. Bueno, vamos a dejar aquí, José, si no, no voy a parar. En definitiva, ¿qué quiero decirte? Que el estrés oxidativo lo podemos medir de alguna forma, sí. Y él cuando está muy bien ese estrés oxidativo, cuando tengo un buen sistema antioxidante. Nicotina disminuye el sistema antioxidante, lo deteriora. Y ese es un factor de riesgo cardiovascular muy alto, y no solo cardiovascular, sino para cualquier patología que curse con inflamación. ¿Quedó Doctora, mejor? Sí. buenos días, disculpe. Creo que escuché o leí alguna vez que los radicales libres tienen como una preferencia por los lípidos. ¿Es por ese caso que sería extremo para los obesos? Sí, en realidad un radical libre es una célula que tiene un electrón desapareado buscando a quién molestar. ¿Y qué va a pasar si impacta con estos lípidos que está en demasía en un obeso? ¿Qué va a pasar si a un lípido tú lo agredes? Es una agresión de tipo química, el radical libre va y lo agrede, empieza a liberar, es un fosfolípido, fosfolipasa 2, y la fosfolipasa 2 desencadena inflamación de una manera descontrolada, vía principal de la inflamación y vía alterna. Entonces vamos a decir que en ese paciente va a haber peroxidación lipídica alta y empieza a formar los productos de degradación de los lípidos oxidados que son altamente tóxicos. Por eso en un paciente con sobrepeso, con buen sobrepeso, entró COVID. El COVID tiene la característica de inflamar al paciente y si tiene mucha materia grasa, es materia prima para la inflamación y es como que esta cascada de inflamación no encuentra un tope porque tiene mucha materia prima. Entonces empieza a subir inflamación, tu PCR se sube al cielo. Recién vi un paciente que tiene un PCR sobre 8, 320. Nunca vi cosa igual, había tenido hasta 60 y. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que se inflamó. Y en un obeso, ¿qué tiene? Materia prima para inflamar. Porque en cuanto tú agredes el tejido lipídico, ¿qué vas a liberar? Fosfolipasado, no tienes dónde perderte. ¿Por qué estos pacientes la neumonía la van a mejorar con un corticoide? Porque va a bloquear fosfolipasado
Pero si es obeso y ya la glucosa estaba alta, tienes que controlar la glucosa y probablemente terminas usando insulina hasta que termine el proceso. ¿Quedó mejor? Muchísimas gracias, doctora. Eso se llama peroxidación lipídica. Se puede medir la peroxidación lipídica. Pedimos al paciente el MDA y en el HLB vemos también el sistema, el estrés oxidativo, que va desde 0 hasta nivel 4. ¿No? 0 es un estrés oxidativo normal o fisiológico y 4 es alta inflamación, y la peroxidación lipídica la vamos a medir con los productos de degradación de los lípidos, que uno de ellos es el malonildihaldehído, el MDA. Vamos, cambio de charla, sigamos, si no, no voy a avanzar. Pero quedó claro, ¿no? Más o menos. Eso para que les interese mucho estudiar esta parte bioquímica. Cuando maneja la bioquímica de la fisiopatología, normalmente tu paciente va a ir muy bien. Bueno, hasta ahí terminé los IECA. Preguntas sobre los IECA. Bueno, el IECA nos da tos, probablemente asociado al aumento de bradicininina. Alternativa terapéutica, ARA2. Cuando yo digo ARA2, ¿de quién estoy hablando? Candesartán, losartán, telmisartán, valsartán. ¿Cuáles son los más usados? ¿Cuál es el fármaco de moda aquí? Losartán. Sí, es el más antiguo. Es el más antiguo. Si tu paciente con el IECA tuvo excelente efectividad, pero hace tos, entonces le rotamos a losartán. Losartán es el más antiguo. Losartán tiene una franja terapéutica, 25 miligramos. Es lo mínimo efectivo. 100 miligramos lo máximo efectivo. Si no logra llegar al valor de presión que quiere, dar más de 100 miligramos no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es, si bajó un poco, mantienes tu ARA2 y busca otro antihipertensivo con otro mecanismo de acción diferente. Ya, eso es importante. Ante las directrices de manejo de hipertensión te decía, usa un solo fármaco hasta la dosis máxima efectiva. Y si con eso no logras controlar, quitas ese y damos otro. Hoy no. Hoy lo que se hace es buscar mecanismos de acción diferentes antes de llegar a dosis máxima y probablemente se controle mejor. Por ejemplo, dar a un losartán con un amlodipino que sea un antagonista de canales al calcio, mecanismo de acción totalmente diferente para hacer la vasodilatación, ¿no? Losartán es el más antiguo, probablemente es el fármaco más usado hoy en hipertensión de primera elección. La mayoría de los médicos dejan un poquito de enalapril y usan directo losartán. Con eso te dice, vamos a evitar que haya una tos. Su efecto para evitar un remodelado cardíaco probablemente es mucho más efectivo. Luego tenemos el candesartán. Candesartán, ¿qué diferencia tiene con este losartán? Es más potente. Cuando digo potencia, me refiero a que con menos dosis voy a tener el mismo efecto. Efecto terapéutico de todos los ARA2 se ha demostrado que es el mismo. Las diferencias nuevamente vuelven a ser en potencia porque con menos dosis tenga el mismo efecto, o en farmacocinética, ¿no? Candesartán con más potente pero misma efectividad. De acá, ¿qué más usamos? El telmi. El telmisartán, ¿en qué paciente primera elección? En el paciente que no le gusta estar tomando cada 8 horas o cada 12 horas su medicamento. El telmisartán es de semivida mucho más prolongada, ¿ya? Eso hace que lo des one for day, uno por día, mientras que los sartán generalmente cada 12 horas, y el candesartán, bueno, ahora hay uno de liberación sostenida que hace que des uno por día, ¿no? Telmisartán con una franja terapéutica de 20 hasta 80 miligramos. El valsartán, valsartán tiene una semivida intermedia, puedes dar cada 12 o cada 24 horas según la respuesta del paciente, con una franja terapéutica de 80 hasta 320. 320 es mucho, generalmente llegamos hasta 160. Valsartán fue retirado del comercio hace no muchos años, porque justo hubo una partida donde uno de sus componentes, no del principio, sino entre excipientes, conservantes y tal, fue cancerígeno, pero después se lo retomó porque no era la molécula de valsartán como tal, sino era sus acompañantes, ¿ya? Entonces este es el grupo de ARA2. Estos ARA2
¿Qué mecanismo de acción tiene? Resulta que la angiotensina 2 puede actuar sobre dos receptores, AT1 y AT2. Cuando actúa en AT1, ella es vasoconstrictora. Cuando actúa en AT2 es vasodilatadora, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a hacer el fármaco? Bloquea el AT1. Entonces ya no hay vasoconstricción y hay vasodilatación. Y la angiotensina 2 que sí se formó va a actuar en AT2. Eso es ventajoso, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto a quién van a dar un ARA2, o para saberlo, en el paciente que el IECA fue efectivo, pero le dio tos, aunque hoy en día se usa casi de primera línea. Mecanismo de acción, bloqueo competitivo reversible. ¿Qué receptor es AT1? ¿De quién es el receptor? De la angiotensina 2, ¿no? ¿Por qué no hay aumento de bradicinina con el ARA2? Porque no hay una degradación como sucede en el ECA, doctora, ECA 1. Sí, más bien la ECA la degrada. Porque directamente ocupa el receptor AT1 de la angiotensina 2. Porque no la tocas la ECA. La ECA sigue degradando bradicinina y baja su concentración. El problema con el IECA era que bloqueaba a la ACE, a la enzima convertidora, entonces no había quien degrade bradicinina, ella se elevaba. Estos fármacos no la tocan a la enzima convertidora de angiotensina, ella está intacta, por eso, ¿ok? Conservan el efecto de los IECAS, sí señor, no provocan tos. Sin embargo, hay todavía un muy pequeño porcentaje de pacientes que sí pueden hacer tos por IECA. ¿Es efectivo en hipertensión? Sí, generalmente, ¿no? No todos los pacientes responden al mismo mecanismo de acción, pero si el IECA es efectivo, el ARA2 también, estoy actuando sobre la misma molécula. Bien. El mecanismo de acción, esto es interesante, si ustedes revisan un poquito más en detalle, yo bloqueo el AT1. Si bloqueo el AT1, la angiotensina 2, ¿dónde va a actuar? En AT2. Y este AT2 aumenta liberación de óxido nítrico. Probablemente sea un plus sobre los IECA. Mejora bradicinina, mejora prostaglandinas de la serie 2, que son vasodilatadoras y son antiproliferativas. Por eso es que probablemente son tan efectivas en mejorar el remodelado cardíaco, ¿ya? Inhibe el crecimiento y la formación de células de músculo cardíaco, músculo lisovascular, de endotelio, induciendo apoptosis de los fibroblastos, que estos son los que van a complicar luego la contractilidad a nivel cardíaco, ¿no? Entonces su efecto antiproliferativo probablemente es superior a lo de los IECA. ¿Por qué? Porque van a estimular a los receptores de AT2. Acá lo tenemos más claramente. Esta barra de navegación no me deja. Angiotensina 2 va a ocupar receptor AT1 y receptor AT2. Cuando ocupa el AT1 hay vasoconstricción y por eso es un poderoso vasoconstrictor, pero yo estoy bloqueando AT1. Al bloquear AT1, angiotensina 2, ¿dónde va a actuar? En los receptores AT2 y ahí empieza una liberación, son vasodilatadores. Además que no hay vasoconstricción, un plus es que libera óxido nítrico, prostaglandinas de la línea 2, aumenta conductancia al potasio y va a haber una acción vasodilatadora y antiproliferativa. ¿De acuerdo? Por eso que probablemente tiene su plus sobre los IECA y hoy en día se utiliza con mayor frecuencia directamente un losartán, ¿no? No esperando que dé una tos por IECA. Mecanismo de acción, nada, ya lo hemos dicho, bloquea el receptor AT1 de angiotensina 2, actuando solamente ya sobre el receptor AT2. ¿Qué otras acciones? Las hemos dicho, libera óxido nítrico, evita el remodelado cardíaco, evita la hipertrofia. ¿Por qué? Porque disminuye precarga y disminuye poscarga además, ¿no? Es un vasodilatador de acción mixto. Mejora el caudal plasmático renal, entonces podemos decir que son protectores renales. ¿Para qué lo vamos a usar?
Todos los libros dicen, úselo en hipertensión si el IECA le dio tos. Hoy en día lo usamos a veces de primera elección, antes de probar un IECA. En insuficiencia cardíaca, exactamente las mismas indicaciones que el IECA. Bloquea cascada renina-angiotensina, disminuye precarga, disminuye poscarga. En un IAM, post-IAM, evita el remodelado cardíaco, y en nefropatía diabética probablemente sea más protector, probablemente, que un IECA. Cuando digo probablemente es que escuchamos artículos científicos, no está del todo declarado. Fíjense que estos IECA y ARA2 ya son antiguos, entonces como que tampoco es que se dediquen a hacer tantas investigaciones en fármacos que ya son antiguos y que no van a dar mucho rédito, ¿no? ¿Qué dosis vamos a usar? El losartán tiene su franja terapéutica. Yo les decía al comienzo que lo máximo que puedo dar es 100 más de 100 al día, aunque le dé 150 o 200, no vas a conseguir mayor efecto hipotensor. Dosis habituales 50, a veces conviene empezar con la mitad del comprimido, que son 25, para evitar una hipotensión brusca, porque a veces cuando iniciamos el tratamiento, el paciente responde muy bien y hace una hipotensión brusca, está dentro de lo posible, ¿ya? ¿Puedo darlo 50 miligramos cada 12 horas? Sí, es la dosis usual. Empecemos con 25. Si van a dar 50, a mí que me gusta más, 25 cada 12. Lo partimos por la mitad. Como yo sé que no va a cubrir generalmente 24 horas, preferible es dar 25, vamos controlando valores de presión cada 12 horas. Eso se llama cronofarmacología. Vamos a respetar los tiempos de los fármacos para su administración. Candesartán, esto es importante, es un profármaco. Es una gran diferencia con losartán, que es fármaco activo, y con el valsartán. Él con menos dosis tiene el mismo efecto, ¿no? 4 miligramos y como dosis máxima 16, alguna literatura te da hasta 32. Pero normalmente 16 no consigue controlar esa presión arterial, no conviene subir mucho más porque ¿qué efecto adverso voy a tener con los ARA2? Igual que los IECA, si yo estoy bloqueando aldosterona. A nivel de electrolitos. Doctora. ¿Y cuál? No escuché, pero bueno, creo que dijo hiperpotasia. Sí, señor, la hiperpotasia. Luego el valsartán, 80 miligramos viene una liberación sostenida, dice hasta 320, pero es mucho. Normalmente llegamos a 160 y este sí podemos dar hasta cada 8 horas el valsartán. En cuanto a su diferencia farmacocinética, ¿cuál es un profármaco? Este no lo usamos básicamente. El losartán es fármaco activo, el olmesartán es un profármaco y va a actuar más lento y va a durar mucho más tiempo. Pero acá lo más usado es el candesartán, que sí es un profármaco, y el olmesartán. Este losartán es el que nosotros más utilizamos, es un fármaco activo. Biodisponibilidad, eso está determinado para cada uno. Semivida, fíjense, semivida de losartán es muy baja. En la medida que vas usando más, probablemente aumenta un poco más, pero se puede dar el losartán cada 12 horas sin ningún problema, a diferencia del telmisartán, fíjense, ese lo usamos cuando el paciente no nos cumple mucho la terapia. Semivida larga, lo hacemos 1 for day, 1 por día. Después, eliminación biliar, el losartán tiene alta eliminación biliar, un 70%, es un valor alto, entonces en insuficiencia renal pudiéramos ajustar solo cuando es una insuficiencia renal muy alta, pero al inicio no. Eliminación renal es solo un 70%, eso es lo más importante acá. Candesartán, entre los libros va a haber un poco de discrepancia, hay unos que te dicen hasta 16, otros hasta 32 como franja terapéutica. Losartán todos te dicen hasta 100. Eso que les quede clarísimo, más de 100 no consigo más efectos terapéuticos, sí más efectos adversos. Y el telmisartán de hasta 80, ¿no? Que viene uno de liberación sostenida, entonces con uno solo suficiente. Bueno, losartán es el fármaco más estudiado, que vamos a decir nada que no hayamos dicho.
Ya hemos dicho todo en su farmacocinética, hasta 100. Efectos adversos, exactamente primo hermano de, que se llama de los priles, del enalapril, excepto que la tos por IECA va a estar disminuida, ¿no? La hipotensión ortostática relacionada al mecanismo acción por mayor dosis. Bueno, ortostática es a levantarse, pero si hay hipotensión, generalmente estamos dando mucha dosis. Por mecanismo de acción, hipotensión, fatiga, cefalea, vértigo, ya hemos hablado de eso. Disfunción renal, muy rara vez. Este tiene mayor protección renal. Estos son efectos de hipersensibilidad o alergia, como todo fármaco que se biotransforma, puede haber aumento de transaminasa. Lo que está en negrito es lo que no se pueden olvidar y está relacionado al mecanismo de acción. Hiperpotasemia, igualito que los IECA. Los trastornos gastrointestinales, igual que los IECA, trastornos en el gusto, en algunos pacientes hace diarrea. Tuvimos una paciente que no hubo modo, les controlaba muy bien la presión, pero le hacía diarrea. Aguantamos 10 días porque a veces ese efecto puede desaparecer, no desapareció, tuvimos que cambiar medicación. Parece, dice, que causa menos tos. ¿Qué significa? Que todavía hay una casuística de pacientes que pudieran hacer tos por IECA. ¿Ya? Creo que con esto ya terminamos. Contraindicados los mismos que los IECA, no en embarazo, los mismos efectos adversos, ni lactancia, insuficiencia hepática obviamente, o si hay muy bajo débito cardíaco en una insuficiencia cardíaca, si es congestiva, lo que tienes que hacer acá es secar al paciente, ¿verdad? Ahí hacemos una furosemida, que es un diurético de techo alto, que es un natriurético de los más potentes que tenemos. Si el débito no es bajo, sí podemos utilizarlo, es un fármaco de primera elección en insuficiencia cardíaca, más no en la congestiva, ¿no? Bien, preguntas de IECA y de ARA2. Siguiente tema es diuréticos, pero como no hemos hecho bloqueadores neuromusculares, vamos a tener que hacer eso el día sábado. No, ¿cuándo tienen clase ustedes? El lunes. El lunes. Ah, lunes. Ya deberíamos juntar todos los grupos y que tengan 5 clases a la semana, ¿no? Digo 4. Ya, me hacen acuerdo, voy a anotarlo ahora, que vamos a hacer bloqueadores neuromusculares, los hay despolarizantes y no despolarizantes para el que quiera leer un poquito, y las diferencias entre ellos, ¿ya? Vamos a usarlo, vamos a hablar de los más frecuentes, succinilcolina como... que se llama como despolarizante, y los derivados de tubocurarina, atracurio, mibacurio, como los no despolarizantes o bloqueadores neuromusculares. Van a revisar cuáles tienen antídotos, cuáles sí, cuáles no, cómo empieza la relajación muscular, para qué lo vamos a utilizar. Eso es de uso netamente del anestesiólogo o del médico terapista que va a intubar un paciente, ¿no? Entonces vamos a ver mecanismos de acción, su clasificación y sus principales características, porque no son fármacos que vayan a usarlo en el día a día, ¿no? Son más de especialidad. Bien, con eso terminaría autónomo, la otra clase recién, bloqueadores neuromusculares. Voy a hacer el primer Zoom, en un Zoom lo terminamos y cerraríamos autónomo. Acá hacemos hipertensión viernes, sábado y domingo. Van a tener que inscribirse al curso porque va a estar bueno y nos va a ayudar mucho. Y así no les doy las generalidades, pero nos podemos ahorrar una linda clase. Y después de ver bloqueadores neuromusculares, vamos a hacer diuréticos. Diuréticos a mí me gusta mucho, como está en el libro de Katzun. Les puedo pasar, les he escaneado un Katzun antiguo. Los diuréticos no cambiaron, la furosemida sigue siendo su misma farmacología desde hace muchos años, y en ese libro me gusta su didáctica, ¿no? Pero por el libro que quieran, vamos a hacer los diuréticos de acuerdo a las porciones de la nefrona, los de túbulo contorneado proximal, que como diuréticos no los usamos, los de asa de Henle, contorneado distal y el colector, ¿de acuerdo? Preguntas hasta aquí. Termino cardio y hacemos examen presencial. Van entrando de a poquitos, yo tomo en toda la mañana a ustedes, ¿no? O todo el día, no sé. Y son temas completos, ¿no? O sea, le puede tocar IECA, puede tocarte ARA2, puede tocarte diuréticos, alguna porción,
Puede tocarte agonistas muscarínicos, antagonistas, beta bloqueantes, bloqueantes alfa, bloqueantes neuromusculares, temas completos, solo tienen el título. O sea que el examen ya sabe cómo va a llegar, solo va a ver el título, bloqueantes neuromusculares, por ejemplo. Que tienen que poner clasificación, mecanismo de acción, indicaciones, presentación, reacciones adversas, algún parámetro farmacocinético si era relevante, y luego reacciones adversas, contraindicaciones, ¿no? Preguntas. Ahora ya los estresé, ya los desperté hablando del examen. Calculo yo que en unas 4 o 5 clases más terminamos cardio. Ajá, viene la primera pregunta en el chat. ¿De qué fecha? Probablemente será en unas 2 o 3 semanas, ¿no? De que terminemos cardio. Cardio lo tengo que completar para tomar ese examen. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿De Yeka, de Arado? ¿Quedaron mudos? ¿Cuántos exámenes les quedan? 3, doctora. 3, doctora. Algunos 4. ¿Y el último cuánto es del 3? ¿Tienen las fechas todavía? Del que El tenemos 14 fecha de es agosto. 14 de agosto. De semio. 14 de agosto. Entonces de doctora. ahí vamos a intentar la siguiente semana, el 14. 14 por ahí son las elecciones, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? 18 de agosto, doctora. Pero es 30%. miércoles, ¿no? Miércoles ustedes no tienen clase. Con el otro grupo voy una clase adelante y nos vamos a poner al día. Yo creo que después de las elecciones. Terminamos cardio y ya lo saben, no me van a decir no nos dijo porque ya van a haber dado todos sus exámenes. Y les estoy avisando. ¿Qué les recomiendo? Háganme caso, sean inteligentes, agarran su pizarra, a ver qué sé yo de agonistas muscarínicos. Sin mirar tu libro. Tienes que clasificarlo, mecanismos, indicaciones, efectos farmacológicos, cardíaco, músculo liso, intestino, glándula. Esa es la mejor forma de estudiar fármaco. Y después te fijas en el libro qué te faltó y estudia. Al día siguiente hace lo mismo con antagonistas muscarínicos y lo vuelve a repetir el agonista. Y van repitiendo. Entonces llegará un momento que habrás repasado en tu pizarra todos los temas y todos los días. Esa es la mejor forma si quieren estudiar para la vida y para sus pacientes. Pónganse una hoja de papel si no tienen pizarra. A ver, ¿cuánto sé yo de esto? Sin mirar un libro. Porque a veces leen el libro, así, esto lo sé. Cierras el libro y no sabes nada. Porque lo entendiste, pero de entenderlo a saberlo son horas a cientos, ¿no? Me siento a estudiar. ¿Sí o no? Si yo ahorita les digo, a ver, cierren sus libros y qué sabe de agonistas muscarínicos, ¿quién fuera capaz de presentarme el libro? Face to face. Difícil. Porque se entendió en su momento, pero no se lo sabe. Eso les recomiendo, están a tiempo. Cada día estudien un tema y repasen todos los anteriores. Estudian uno y repasan los anteriores, lápiz y papel y sin flojera, no tirados en la cama mirando el techo, sentados estudiando con todos sus libros alrededor y revisando lo que no se entendió. Así es la mejor forma de estudiar fármaco. Queda menos de un minuto, nuestra siguiente clase el lunes. Está semio el 18, dice. Ya. Sí, hasta eso ya yo termino de avanzar cardio. No se olviden de entrar a les va a ayudar mucho, ¿no? Tienen todos buenos docentes a este foro que tienen un congreso de fin de semana. ¿Está bien? No me voy sin despedirme, que tengan buena semana, estudien mucho, no se dejen estar. Preguntas.